Vamos a... Entonces, orígenes y desarrollo, ¿no? ¿Cuándo se inició? En la antigüedad, a lo largo de la historia, ha habido individuos y grupos que han cuestionado la existencia de dioses, ¿no? De Dios. En la Grecia antigua, por ejemplo, figuras como Epicuro y Demócrito expresaron puntos de vista que podrían considerarse ateos, ¿no? En aquellas épocas, ya estamos hablando de la Grecia antigua, en el siglo II, siglo III antes de Cristo, siglo II más tranquilo, donde ellos empezaron a cuestionar si Dios verdaderamente existe, ¿no? Y ya no se llamaba ateísmo, pero negaban de cierta forma las creencias de los dioses mismos de ellos, entonces que existían, ¿no? Y ya se podía vislumbrar o avistar un cierto ateísmo en aquella época. Eh, el desarrollo, pues, es el iluminismo, ¿no? Durante el periodo ilustrado, el ateísmo ganó influencia en Europa, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, ya que la razón y la ciencia se volvieron más prominentes y cuestionaron las autoridades religiosas, ¿no? Ya se empieza a cuestionar, se empieza a razonar y dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que creer lo que dice esa Biblia? ¿Por qué tenemos que creer en esto? ¿Por qué tenemos que creer en el otro? No. Entonces empiezan a cuestionar, y esto es en el tiempo del periodo del ilustrado, del razonamiento, de la racionalidad. Y es allí donde eh, empieza a haber este cuestionamiento sobre la existencia de Dios. Y eso es lo que hace el ateo, pues hasta el día de hoy, ¿no? Se ha ido reformulando, cambiando, añadiendo, transformándose a lo largo del tiempo. También el, el ateísmo positivo, ¿no? Más que simplemente negar la existencia de deidades, ateos sostienen una visión simplemente un- eh, positiva de la vida y de moral basada en principios humanistas. Es decir, ellos es un ateísmo positivo, ya que, bueno, hay valores y principios morales, entonces no tenemos necesidad nosotros de estar andando con eso de Dios, uno mismo no puede tener reglas, uno mismo puede tener, regular sus propias reglas, su conducta, sus valores, eh, los principios morales, las prácticas, la ética práctica. Entonces, todo esto podemos nosotros hacerlo sin necesidad de la deidad. Por eso es que niegan a Dios. Y es un problema grave del ateísmo. ¿Por qué razón? Ya que ellos niegan la existencia de Dios, obviamente por sus principios. Ellos dicen, no, no te podemos ser realmente morales sin Dios. Podemos ser buena gente, como se diría en el argot popular, podemos ser buena gente sin necesidad de Dios. Entonces, por eso la pregunta en el video que les he enviado, ¿se puede ser moral sin Dios? Entonces, realmente sin Dios, entonces allí es el asunto, porque moralmente, ¿quién cataloga qué es algo bueno moral? Si en otros países dicen que el homosexualismo es inmoralidad, y acá en los países progres, como ahora, se les llama, no, hay que ser tolerantes, ¿no? Y es normal, pero nosotros como creyentes sabemos que hay algo bueno y algo malo, y matar a alguien es malo, y ser homosexual es malo. Entonces, ¿quién pone esas reglas? No puede ponerlo un ateo, porque siendo así, él estaría imponiendo ciertas reglas, como si fuese una deidad, que es básicamente lo que el ateo hace, pues, ¿no? Se deifica a sí mismo. Ya sabemos por el panteísmo que también quiere ser Dios, el ateo también se quiere ser Dios, aunque él diga que no, porque él dice, no, yo creo simplemente lo que yo veo, lo que sé y lo que para mí está bien, no. Entonces, ¿por qué? Porque él mismo se hace así un Dios. Entonces, se deifica él solo y tristemente no quieren aceptar esta realidad en sus vidas. También está el ateísmo agnóstico, ¿no? Hay un ateísmo agnóstico. Agnosticismo es otro. Agnóstico es una persona que es agnóstica, pertenece al agnosticismo, pero hay un ateísmo agnóstico, esa mezcla, ¿no? Que existe. Algunos ateos se describen a sí mismos como agnósticos,
lo que significa que no afirman saber con certeza si Dios existe o no, pero carecen de creencias debido a la falta de evidencia. Entonces, no hay evidencia de que Dios existe, entonces no creo que exista y tampoco no sé si exista. Tal vez sí existe, tal vez no, pero no creo que exista. Entonces hay un gran problema allí con estos ateos agnósticos también que difieren de muchas cosas con el ateo puro. El ateo puro simplemente niega la existencia de Dios, cree en la evolución, cree en principios morales, pero no cree que, que él cree que no necesita a Dios para poder practicar esos principios. Críticas al ateísmo, moralidad sin base divina, y esto es como una debilidad, ¿ya? Eso es una debilidad. Algunos críticos argumentan, obviamente, que el ateísmo no proporciona una base sólida para la moralidad, ya que no hay una autoridad divina que establezca estándares éticos. ¿Qué significa esto? No tiene una base objetiva para la moralidad. Sin un ser supremo que establezca normas morales, se argumenta que la moralidad puede volverse subjetiva y relativa. Y es verdad, se vuelve subjetiva y relativa la verdad, porque el mismo ateo cree que ya que no existen verdades absolutas, existen eh, verdades relativas, porque tu verdad no es mi verdad y la verdad de él no es tu verdad. Entonces, se vuelve subjetivo en lo moral. ¿Quién puede decir esto está mal y esto está bien? ¿Un ser humano? No, porque eso se vuelve subjetivo. Por eso la Biblia tiene estándares objetivos porque tenemos un Dios objetivo absolutamente creador y Él ha puesto reglas, estándares de vida y lo que es malo y lo que es bueno. Pero si el ateo dice no necesitamos de Dios y obviamente, ¿quién puede poner y puede decir qué es bueno y qué es malo? Eso ya lo hemos hablado dentro de los argumentos de la existencia de la moralidad, ¿no? Del argumento moral que va en contra del ateísmo. Si no sabes cómo hacer esto, regresa a ver el video. En principio, el ateísmo puede llevar a una sensación de vacío existencial al negar la existencia de un propósito trascendente o significado en la vida, obteniendo nada de todo lo que haces en este mundo. La existencia es, en todo caso, banal y sin sentido. O sea, tú estás aquí por las puras. Tu vida no significa nada, no tiene propósito, no trasciende. Todo lo que hagas en esta tierra simplemente es todo lo que puede pasar y más allá ya no. Porque si no existiese un Dios, aquí se acaba todo. Aquí morimos, tomamos, nos emborrachamos, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque después de esto no existe más nada. Si eso fuera la verdad, no perdemos nada, ¿cierto? Pero si lo otro es verdad, de que existe un Dios que te va a enviar al infierno si tú no te arrepientes de tus pecados y obviamente no obedeces lo que dice su palabra, tristemente pierdes muchísimo, pierdes tu alma. Y eso es lo que básicamente lo dijo Rabbi Zacarías a un ateo. Entonces, cae en una contradicción su moralidad. Y como con la moralidad hay mucho que ver el acto de conciencia que yo estoy haciendo mal. Porque si yo miento para apoderarme de algo y hacer daño a otra persona, está mal en mi conciencia. Salvo que tenga la mente cauterizada, ¿ya no? Como los sicarios que dicen, no, esa es una chamba. Su mente cauterizada, podrida, corrupta, ha ido degradándose cada mes en la corrupción moral, en la corrupción espiritual, se ha ido degradando. Y eso obviamente sucede porque no hay algo, un estándar. Si no hubiese un estándar de qué es malo y qué es bueno, entonces todo el mundo estaría matando a quien sea, porque hay peleas por la calle, entonces nadie castigaría nada, es normal que se sigan matando. Hoy día en la mañana, a las 10 de la mañana, se vio en las noticias a un trabajador de construcción civil, lo mataron de un balazo. No, no, que se muera, normal, normal, no, la gente no dice nada. Uy, sí que es normal, no es malo que lo maten, lo mataron por algo, pues no, no era nada malo lo que hicieron los que mataron. No, la gente no dice eso. Moralmente, la gente, ¿qué dice? Qué pena ha dejado su familia.
Esta gente sin escrúpulos ha venido a matar a alguien. ¿Ah? Y eso es culpable. Hay que busquen al asesino, que se pudran en la cárcel, que se mueran allí, los maten, si es posible, ellos también, ¿no? Entonces, yendo venganza. ¿Pero por qué? Porque la moralidad indica que el hombre siempre va a querer ver dónde está lo malo y dónde está lo bueno. Y de acuerdo a su conciencia va a actuar. Y eso es un problema, porque si esto no fuera objetivo, entonces el mundo haría lo que quiere, hagamos lo que querramos y punto. Robemos, asaltemos, quitemos casa, me voy a invadir y nadie me puede decir nada porque para mí es lo correcto. Me voy a quitar la casa del vecino, simplemente le digo, ¿sabes qué? Vete, lo voto. No, pero en mi casa, diría, no, esto, a ti no te importa, esto es mío ahora. Entonces, no habría un propósito porque las cosas serían subjetivas. Y si no hay un propósito, nuestra vida es en todo caso banal y sin sentido. No estamos en un vacío existencial. Y es el gran problema del ateísmo. Desde una perspectiva cristiana, religiosa, especialmente desde el ateísmo se refuta argumentando que la existencia de Dios es evidente a través de la revelación divina, la creación y la experiencia religiosa. El ateísmo es una postura que niega la existencia de cualquier deidad, por lo que no se puede refutar directamente con versículos bíblicos, ¿no? Y hemos visto, la única forma de refutar es con los argumentos teleológicos, argumento cosmológico, argumento moral. ¿Qué otros argumentos hay? A ver, díganme ustedes, los que han estado en la clase, los que han visto el video, ¿cuántos argumentos tenemos? Ya, en ese sentido, mis hermanos, allí podemos ver, entonces, aquí vamos a ver algunos pasajes, simplemente ya una vez más, hay que entender que estos versículos, una vez que las personas ya eh, han sido movidos en su creencia, en su filosofía, recién allí podemos agarrar versículos de la Biblia. Y ahí podemos decir el Salmo 14:1, no dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y han hecho cosas detestables, no hay quien haga lo bueno. Romanos 1:20, Hebreos 11:6, ahí están los pasajes, los versículos, Juan 1:3. Entonces, todo esto apunta ya a que la existencia de un Dios. Pero el asunto está que hay que tener fe para creer en ese Dios. Pero el ateo no cree eso y por lo tanto, al no creer, si tú vas con versículos de frente a decir, no, si Dios existe, yo no creo en tu Biblia. Tienes que agarrarle con argumentos. Y para eso está el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento moral y otros dos argumentos más que hemos visto la semana pasada. Entonces, todo eso. Y una vez que ya le moviste el cerebro, recién puedes utilizar versículos. Seguimos. Vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta aquí sobre el ateísmo? Ninguna. Seguimos. Eh, el deísmo es una postura. Vamos a hablar ahora del deísmo, hermano. El deísmo es una postura filosófica y teológica que sostiene la creencia en la existencia de un ser supremo divinidad, pero rechaza la idea de revelación divina o intervención sobrenatural en el mundo. Hay tanta cosa, hermano. El deísmo es la creencia en un Dios o ser supremo que creó el universo y estableció sus leyes naturales, pero que no interviene en los asuntos humanos ni revela su voluntad a través de profetas, libros sagrados u otros medios. Entonces, ¿qué hace el deísmo? Es casi muy parecido al agnosticismo también. Entonces ya vamos a ver lo que ellos entienden. Creencia de un creador. Los deístas sostienen la existencia de un Dios o ser supremo que es el creador del universo, pero no necesariamente lo adoran o lo consideran personalmente involucrado en la vida humana. Creen que existe un Dios. No soy religioso, pero creo en un Dios. Razón y naturaleza. La fe deísta se basa en la razón y la observación de la naturaleza, en lugar de en la revelación divina. Los deístas creen que el universo y sus leyes naturales proporcionan suficiente evidencia de la existencia de Dios. Es decir, ellos ven la naturaleza, algo tuvo que haber creado esto. Hay un Dios, existe un Dios, pero no necesariamente creen en Él y no necesariamente es el Dios de la Biblia. Y eso hay que tener en cuenta siempre. Eh,
Seguimos. Libertad de pensamiento. El deísmo valora la libertad de pensamiento y la autonomía moral, fomentando la búsqueda individual de la verdad y el sentido de la vida, ¿no? Ellos tratan de buscar el sentido de la vida y obviamente eh, que cada uno busque su propia verdad, tenga su libertad de pensamiento, lo que ellos crean, crean y no hay ningún problema. Tanto es así que si yo creo algo, él puede creer en otra cosa. Y eso es lo que sucede y ese es un problema también del deísmo. ¿Por qué razón? Porque si yo dejo pensar a otros, si yo pienso A y él piensa B, pero A dice ser la verdad y B también dice ser la verdad, entonces no existiría dos verdades porque una de ellas tiene que ser mentira o una de ellas tiene que ser verdad. Entonces, ese es el gran asunto, ¿no? De la libertad del pensamiento. Tenemos libre pensamiento para cosas, ¿no? Para hacer, yo creo, en el mundo donde el creyente entiende que la gente tiene libertad de pensamiento, porque la Constitución nos enseña eso, implica esto que mi libertad llega hasta donde eh, no supere el derecho o la libertad de otro, ¿no? O no suprima la libertad de otro. Porque si me suprime mi libertad, obviamente, ya ahí hay problemas. Entonces, el deísmo es un poco, tiene cierto apego a la deidad, pero no quiere reconocer al Dios de la Biblia como la deidad. Si ellos sí creen que puede existir una deidad, y ellos casi están a punto de conocer la verdad. En el siglo, vamos a ver orígenes, ¿no? Y desarrollo. En el siglo XVII y XVIII, el deísmo alcanzó su apogeo durante la Ilustración Europea, cuando los pensadores comenzaron a cuestionar las tradiciones religiosas y buscar una comprensión más racional del mundo. Influencia en la Revolución Americana. Muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos, como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, fueron influenciados por ideas deístas y abogaron por la separación entre la religión y el gobierno. Es decir, Benjamin Franklin, por ejemplo, es el que aparece pues, en las fotos de los dólares, ¿no? Y él obviamente ha sido deísta, nunca ha sido cristiano, deísta, creía en un Dios. Pero él decía, y cuando tú pones al reverso del dólar, ahí dice, en Dios confiamos, en, eh, en true God, ¿no? En Dios confiamos. ¿Por qué? Porque él creía que Dios puede, de todas maneras, eh, la gente piensa que en Dios se puede confiar de todos los asuntos que en cuanto al gobierno, pero ellos hicieron una separación completa. Y obviamente más adelante se entendió, se creía que Benjamin Franklin fuera cristiano, pero en verdad era deísta. Y eso, muchos fue para unos cristianos, fue una decepción allí en Estados Unidos. Seguimos. Así como lo fue George Washington, ¿no? El primer presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo creía que él era cristiano, pero en verdad no era cristiano. Él era, ¿cómo se llama? Masón. Y no era cristiano simplemente. Pero tenían un principio moral, inclusive. Variante del deísmo, el deísmo teísta. Algunos deístas pueden mantener una visión más personal de Dios, aunque aún rechazan la idea de revelación divina o intervención sobrenatural. Ya, ellos rechazan la intervención sobrenatural. Sí creen que Dios puede ser una persona que, que se puede conocer, pero que no puede tener una intervención dentro de la persona misma para hacer cambios, porque él mismo puede cambiar. El deísmo naturalista. Otros deístas adoptan una perspectiva más cercana al naturalismo, considerando a Dios como la fuerza creadora del universo, pero sin atributos antropomórficos. Acá lo que ellos consideran que es Dios ha hecho todo lo que ha creado, la naturaleza, todo el universo, pero no ha dado forma humana a Dios, como darle Dios, el creador, con sus manos, con esto. No existe eso para ellos. Entonces es importante entender este concepto dentro del deísmo, ¿no? Hay varias ramas, una de estas dos son las principales dentro del deísmo.
y eso hay que tener cuidado con quién tocamos en algún momento. Críticas o limitaciones de la razón. Algunos críticos argumentan que el deísmo sobreestima la capacidad de la razón humana para comprender la naturaleza de Dios y del universo, es decir, ellos ponen al razonamiento humano por encima de Dios, ¿ya? Por encima de la naturaleza, porque ellos humanamente creen que por razonar en la naturaleza, por ver la naturaleza, todo eso se sobrepone como seres humanos a la idea de Dios, ¿ya? Para comprender la naturaleza de Dios, es decir, se pone en alto el razonamiento humano. Y eso es uno de los grandes problemas del deísmo también. Entonces, hay que ver eso, en qué circunstancias tocamos a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? No es que el deísmo es un solo argumento y así les voy a tratar a todos. No, tenemos que ver qué es lo que piensa, porque tienen ramas y ramas. También, desconexión con lo divino. Se critica que el deísmo puede llevar a una falta de conexión emocional, espiritual con lo divino, ya que Dios se considera distante y personal. Ellos consideran que Dios es intrascendente. No, no es un Dios personal. Él no está con nosotros. Él se aparta de nosotros. No hay una conexión espiritual. Jamás puede estar pendiente del ser humano. Él nos ha creado y ahí nos ha dejado. Eso es lo que cree el deísmo, ¿no? Fue el creador, pero ahí nos ha dejado y ahí está. No podemos nosotros, obviamente, llegar a, ¿qué cosa? A conocerlo, a tener una relación personal con él. Y eso enseña también el deísmo, ¿no? Por eso, de cierta forma, estas filosofías son tan complejas, pero es importante conocer para qué, para que en algún momento, quizás no a ti, quizás a los que enseñas, a los que vas a enseñar en un futuro en la iglesia, tal vez ellos sí, porque son universitarios, tal vez son profesionales, ellos sí van a llegar a este tipo de personas, porque en las universidades, hermanos, está plagado de todas estas ideas, de todas estas filosofías, el fideísmo, el deísmo, el agnosticismo, el ateísmo, el politeísmo y todas estas cosas, ¿no? Para refutar el deísmo con versículos bíblicos puede ser un desafío, ya que el deísmo reconoce la existencia de un creador divino. O sea, sí hay un creador divino, pero ¿cómo puedes refutar el deísmo? Eh, Niega su intervención activa en el mundo o la revelación divina a través de escrituras sagradas. Sin embargo, hay algunos versículos que pueden ser considerados para contrarrestar los principios del deísmo desde una perspectiva bíblica. Aquí veremos algunos ejemplos. Hebreos, Hebreos 1:12 en el pasado, ¿no? Hablando de este muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Este versículo sugiere que Dios no solo es el creador del universo, sino que también ha interactuado activamente con la humanidad a lo largo de la historia. Porque ellos consideran que Jesús, en este caso el deísta, tiene un problema con Jesús, porque Jesús es Dios, se considera dentro de la Biblia como Dios, pero él ha tenido una relación personal. Y allí cae un problema ellos, ahí cae en una refutación y ellos en una contradicción, y se puede refutar con este argumento, ¿no? También el versículo de Mateo 6:26, ¿no? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Obviamente, eh, también está involucrado aquí con el universo, sino con funcionamiento dentro de la creación. Dios cuida de su creación. Colosenses es un versículo muy, muy famoso también, ¿no? Colosenses 1:17 y 18. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, ¿no? Este versículo enfatiza que la creación misma revela la grandeza y el poder de Dios, sugiriendo una relación más cercana entre el creador y su creación. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo que ha creado llegó a existir. Este versículo, junto con otros pasajes que hablan sobre la creación a través de Cristo, sugiere que Dios no solo creó el universo, sino que también está involucrado en su preservación y sustento. O sea, Dios no se ha alejado de su creación, siempre la está sosteniendo, la sustenta y la preserva. Preguntas hasta aquí, hermano, ya que no hay nadie más. Seguimos. Vamos a hablar ahora del agnosticismo y con esto terminamos.
Y acá es muy bien conocido porque hay muchos universitarios o profesores universitarios que son no solamente ateos, sino son en su mayoría agnósticos. El agnosticismo es una postura epistemológica que sostiene que la existencia de Dios u otras entidades sobrenaturales es desconocida o incognoscible. Veremos esta discusión más detallada sobre la misma a continuación. Definición. El agnosticismo es una posición filosófica que afirma que la existencia de Dios o la falta de ella no puede ser probada o conocida de manera definitiva. Los agnósticos sostienen que la evidencia disponible no es suficiente para afirmar con certeza la existencia o inexistencia de lo divino. Es decir, el agnosticismo dice, ¿tú crees en Dios? No, ¿cómo puedes asegurar eso? No puedo decir que existe o no existe. Se cierran en eso y dicen, ni para uno ni para el otro. No es si existe o si existe, a mí ni me va ni me viene, dice el agnosticista, ¿no? El que es agnóstico va a decir esto, creo, no sé si existe, no sé si no existe, yo no te puedo dar pruebas de ellos, no tengo evidencia de mostrarte que si existe o no, pero no se puede. Entonces, por eso dicen que son agnósticos. Esto en contraposición del gnosticismo, porque el gnosticismo enseñaba que tú podías conocer toda la verdad a través de la razón. Y eso es el gnosticismo, el conocimiento gnóstico. Y el agnosticismo sale a refutar en esto porque quiere contradecir al agnosticismo, al gnosticismo. El gnosticismo dice tú puedes conocer toda la verdad, pero el agnosticismo dice tú no puedes conocer la verdad porque no sabes si existe o no existe. No puedes llegar a conocer toda la verdad. Pero ellos también caen en una contradicción, mis hermanos, porque no puedes llegar a decir, no se puede, la verdad no puede ser probada o conocida de manera definitiva, dicen ellos, ¿no? O la existencia de Dios no puede llegar a ser conocida de manera definitiva. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ellos están diciendo una verdad que no se puede comprobar la verdad. O sea, ellos dicen una verdad como si fuera lo último, ya que no se puede comprobar. No se puede comprobar, pero ellos sí dicen definitivamente que no se puede, cuando esto es una verdad que ellos están imponiendo a sí mismos, queriendo decir que no es una verdad, no se puede probar, que la existencia de Dios o la falta de ella no puede ser probada. Ya con ese término, no puede ser probada o conocida, están diciendo algo que ellos mismos no podrían comprobar si están diciendo lo que están diciendo es verdad. Si lo que están diciendo es verdad, no puede ser comprobada ni lo que ellos mismos están hablando. ¿Entiende lo que quiero decir? No se puede comprobar la existencia de Dios. No se puede decir si es verdad o no es verdad. ¿Cómo no puedes? O sea, tú sí puedes decir lo que no puedes. Entonces, filosóficamente hablando, ¿no? Y ese es un detalle. Y ese es un detalle, hermano. ¿Por qué? Porque allí caen en contradicción. Es una trampa para ellos. Principio del agnosticismo. Esfuerzo por la verdad. Los agnósticos valoran la búsqueda de la verdad y la comprensión del universo, pero reconocen los límites del conocimiento humano y la capacidad de comprensión. Duda epistémica. Adoptan una posición de duda epistémica sobre cuestiones metafísicas como la existencia de Dios, principalmente sobre la existencia de Dios, reconociendo que estas cuestiones pueden estar más allá del alcance de la experiencia y conocimiento humanos. Y obviamente, hermanos, aquí, una vez más, duda epistémica. ¿Qué es una duda epistémica? En palabras cortas, ellos consideran que no se puede conocer, no se puede decir es una verdad o no se puede decir una verdad a ciencia cierta si es verdad o no. ¿Entiende? La duda epistémica implica que la epistemia o la epistémica es tener una verdad, conocer una verdad, entender una verdad. Pero ellos colocan la duda epistémica, es decir, hay una duda sobre la verdad. Existen dudas sobre la verdad. ¿Sobre qué verdad? Sobre la existencia de Dios.
hay dudas, no podemos decir si existe o no existe. Pero ellos a su lógica, a sus palabras, a su cuestionamiento, sí no ponen dudas, porque dicen, existen dudas sobre la existencia, si es o no es, si existe o no existe. Existen dudas. Ese mismo término, como acabamos de decir en un momento, ya ha dicho que existen dudas, afirmando algo de que existen dudas. El término existe, al decir existen, están diciendo un término absoluto, una verdad absoluta, que ellos, que ni a ciencia cierta con su filosofía pueden considerar si es verdad lo que están diciendo. No sé si me comprenden lo que estoy diciendo, hermanos. Espero que sí. Si yo digo algo negando o si no niego, o no niego, o si lo niego, pero no sé si es verdad, si niego o no niego, si existe o no existe, pero yo digo, dudo de manera, la verdad, dudo de esta verdad, pero tú estás diciendo una afirmación de forma positiva, dudando de algo. Y allí es el problema. ¿Cómo tú puedes decir que lo que estás diciendo es verdad? Y ahí hay un problema para ellos. ¿Cuáles son los principios? Esfuerzo por la verdad. Los agnósticos valoran la búsqueda de la verdad y la comprensión del universo, pero reconocen los límites del conocimiento humano y la capacidad de comprensión. Acá es un principio. Eh, Buscan la verdad, supuestamente, ¿no? Pero lo buscan desde su perspectiva, desde su prejuicio. Y ellos dicen, no, no, no podemos conocer toda la verdad. No podemos conocer porque nuestra mente es humana limitada. Hay cosas que no conocemos, ¿verdad? Obviamente entendemos que no vamos a conocer porque nuestra mente es limitada. Pero el problema es que ellos dicen, no podemos conocer a Dios si es que verdaderamente existe o no existe, ya que el problema es el mismo, sucinto, ya que están diciendo, no se puede conocer toda la verdad, porque nuestra mente está limitada. Sí, pero cuando la existencia de Dios hay un problema. Tú dices que no se puede. ¿Cómo sabes que no es verdad lo que estás diciendo? Y obviamente la duda epistémica que ya hemos hablado y también la tolerancia y el respeto. Los agnósticos suelen ser tolerantes y respetuosos con las creencias religiosas y no religiosas de los demás, ya que reconocen la diversidad de opiniones sobre cuestiones metafísicas. Lo que crean de Dios no es de mi incumbencia. Sí respetamos, toleramos, pero no compartimos. Es la clásica, ¿no? ¿Quién originó todo este problema? Bueno, el agnosticismo vino acuñado por el biólogo Thomas Henry Huxley en la década de 1860 para describir su posición epistemológica que se negaba a afirmar o negar la existencia de Dios debido a la falta de evidencia suficiente. Ya para el siglo XVIII había esto, ¿no? Variante del agnosticismo. El agnosticismo teísta, algunos agnósticos sostienen que aunque no pueden estar seguros de la existencia de Dios, mantienen una creencia en lo divino como una posibilidad sin afirmar conocimiento definitivo. El agnosticismo ateísta. Otros agnósticos adoptan una postura más escéptica y sostienen que la falta de evidencia convincente para la existencia de Dios lleva a la conclusión de que es más razonable no creer en lo divino. O sea, ya ellos definitivamente quitan esto, que es trascendente, que Dios ya no cree en esto de lo divino. Simplemente hay otras verdades que no se pueden creer, hay otras cosas de la metafísica que no se pueden saber si es cierto, pero definitivamente acerca de Dios no hay, no creen en eso. Por eso se llama agnosticismo ateísta. Críticas, ¿no? Algunos críticos argumentan que el agnosticismo puede ser una posición débil o indecisa, ya que se abstiene de tomar una postura definitiva sobre cuestiones metafísicas importantes, sobre la de Dios. Son muy endebles, no tienen una postura así como el ateo, yo no creo en Dios, ¿no? Y dicen, no, no sé si creer, no creer. Es muy, eh, una persona muy indecisa, muy endeble, muy... Hay un término que se utiliza en las escrituras, eh, no me recuerdo bien la palabra, pero que no toma sabias decisiones, pues, ¿no? Si hacer esto no es voluble, poca utilidad práctica.
Se critica que el agnosticismo puede carecer de utilidad práctica ya que no proporciona una guía clara para la vida o la moral, basada en creencias religiosas o filosóficas. O sea, si no existe, pues, no creo que exista o si exista, no podemos definir eso. Entonces, ¿qué sentido moral voy a tener? ¿Cómo voy a llevar la vida de una manera clara? Siempre va a estar en mucha duda, siempre voy a tener dudas de qué hacer, si es bueno o no es malo, siempre voy a tener muchísimas dudas. Y ese es un gran problema del agnosticismo, ¿no? Y yo le preguntaría, ¿cómo sabes que comprar un auto es bueno para ti o es moralmente bueno? Si tienes dudas de la existencia de que no se puede saber si verdaderamente está bueno. ¿Cómo tú confías a ciegas y vas y compras un auto que te dicen que es un último modelo, pagas $100,000 por el carro, porque hay ateos que han comprado sus tremendos carros? ¿Cómo en él sí confías a ciegas y compras el carro? Ah, pero no quieres confiar en Dios que se ve, toda la evidencia. Y ahí hay un problema para ellos. Bueno, el agnosticismo también tiene esos problemas. No se puede ir y atacar directamente con la Biblia. Eso hay que tener siempre cuidado, mi hermano, mis hermanos, no vayan a olvidarse de esto. Nunca ataquemos, siempre presentemos con verdades, con buen argumento, ¿no? Para presentar defensa con mansedumbre. Y la mansedumbre implica, yo voy a tocar sus propios argumentos filosóficos. Voy a reformular sus argumentos. Y una vez que ya queda expuesto con sus argumentos, allí es donde yo le voy indicando los versículos. Y allí es donde nosotros vamos a mostrar los versículos. Y estos versículos pueden ser Hebreos 11:1, Juan 20:29, Proverbios 3:5 al 6, Isaías 55:8 al 9. Ya que ellos confían en las cosas materiales que compran y si a ciegas pagan, ¿cómo no creer en un Dios, no? Cuando ya se encuentran expuestos por su propia filosofía. Muy bien, preguntas, hermanos. Aquí termina la diapositiva. ¿Alguna pregunta, mi hermano Javier? ¿Aló? Muy bien, hemos terminado la clase. Muchas gracias, hermano. Cualquier duda, cualquier pregunta, siempre escríbame al WhatsApp. Ahí estaremos coordinando cualquier cosita. No se olviden, hay un foro, hermanos, que responder dentro de la clase. Algunos nomás han respondido, los demás no están respondiendo, así que por favor yo les animo a responder el foro, porque las preguntas vienen del resumen o del libro, del estudio. Entonces tú tienes que responder esta pregunta de manera crítica y dar tu respuesta críticamente, ¿no? Muy bien, ahora sí, gracias, bendiciones.